Bueno, la hermana nos da las palabras de bienvenida, mi querida hermana. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, es un gusto poder tenerlos acá en nuestra casa, especialmente para escuchar sobre lo que el licenciado Salvador nos va a compartir en este día. Esperemos que pueda ser muy fructífero, especialmente para la misión que cada uno de ustedes, así como nosotros, también llevamos esto de acompañar a nuestros hermanos enfermos. Así que, bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Veo algunas caras que son nuevas. Yo soy padre Andrés Tello Cornejo, soy el coordinador de la Pastoral de la Salud aquí en Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Gracias a las hermanas por recibirnos siempre en el mes de septiembre en este lindo auditorio de la Clínica San Camilo. Bienvenidos sobre todo a los nuevos. Levanten la mano quienes vienen por primera vez a un encuentro pastoral de la salud de Buenos Aires. Bueno, a los que vienen nuevos, ponete de pie, Silvia. Silvia es nuestra gerente de Relaciones Institucionales Públicas, Comunicaciones y sigue. Bueno, en el recreo después con ella tienen que verla, así ella le toma los datos y están en comunicación y entonces tenemos un vínculo de comunicación a través de los mails y WhatsApp de todas las actividades que vamos haciendo. En el mes de marzo-abril tuvimos el retiro espiritual en el Seminario Metropolitano, Villa Devoto. En el mes de junio el Hospital Fernández, 2 encuentros sobre el tema de la muerte y la vida eterna, el padre Andrés Vicio, y después vino el segundo encuentro que hicimos fue el de Jesús, la pasión de Jesús. El médico. Sí, el médico, causas médicas de la muerte de Cristo, que habló el doctor Carlos Iglesias. Y ahora para el mes de septiembre tenemos el gusto, por un lado, de recibir a Salvador Pandolfi. Salvador es un amigo, uno de los grandes hombres que siempre ha participado en la Pastoral de la Salud en Buenos Aires. Él durante mucho tiempo fue capellán del Hospital Borda. Habían 3 hospitales en Buenos Aires que además tenían unidad penitenciaria para los detenidos de cárceles federales, el Borda, el Moyano y el Muniz. Así que él atendía también la unidad 19 del Hospital Borda. Después fue capellán de la 20. Lo dejaron salir después. Es licenciado en psicología y nos va a presentar sobre el tema de la salud mental, síntomas actuales. Tantas cosas que a veces nosotros escuchamos pero no sabemos bien de qué se trata. Después la tenemos a Cintia en el primer lugar, que después del va a exponer. Y bueno, después, día 28, tendremos el segundo encuentro. Así que muchísimas gracias por venir. Querido Salvador, gracias por venir y compartir con nosotros esta mañana. Bueno, al contrario, gracias a vos, Andrés, gracias a mis amigos, podría decir también mis ex colegas curas, ¿no? Porque, bueno, como decía Andrés, yo ejercí el ministerio sacerdotal en la arquidiócesis también en el año, fueron unos 15 años de cura. Después dejé el ministerio, me casé, me hice psicólogo y aquí estoy. Bueno, vamos a hablar un poco, me dijeron, de los temas salud mental, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que cuando hablar de salud mental en este momento es confrontar conmigo con cuestiones de mi salud mental que todavía tengo que seguir resolviendo. ¿No? ¿Por qué? Porque cada vez que tengo que hablar ante la gente hay un miedo fóbico que sigue ahí presente, ¿no? Fui cura y cada vez que tenía que hablar con la gente siempre estaba esta cuestión y sigue estando, ¿no? Bueno, son cosas que hay que afrontar y atravesar, seguramente, ¿no? Y les comparto también algunos momentos de mi vida en los que podría decir que son significativos
en cuanto a mi proceso de salud mental. Como decía Andrés, yo estuve trabajando en el Hospital Borda y también en el ámbito penitenciario, en la cárcel. Experiencia dura, experiencia brava, experiencia linda, experiencia rica. Pero quiero comentar esto. Yo tenía la sensación, cada vez que me iba tanto del hospital, cada vez que salía, como también cuando me iba de la cárcel, ¿no? Es decir, cuando entraba y después se hacía la hora que tenía que ir, tenía la experiencia de cada vez que salía como un alivio inmenso. Sentía como que algo sobre mis espaldas yo dejaba atrás. Hasta una cuestión perceptiva curiosa, ¿no? Porque yo entraba con el auto en la cárcel de Villa Devoto y cuando salía sentía, ¿no? Las dos ruedas de atrás, cuando ya pisaban la calle, era un alivio muy grande, ¿no? No le daba mucha atención a eso, pero de a poquito también fui viendo que en realidad lo que eso me transmitía es que yo no soy de ese mundo, yo no estoy ahí, ¿no? Yo no me alejo de esa situación, de ese entorno, de todo ese mundo, sea el mundo de la locura en el Borda o el mundo del encierro en la cárcel. Y poco a poco me iba dando cuenta que en realidad parecía que necesitaba sentir que yo no tengo esa locura, no tengo todo ese mal por ahí que uno puede percibir en la cárcel. Y ahí es donde empecé a percibir también que uno quiere como distanciarse de esas situaciones, de esos mundos. Y cuanto más quiere distanciarse, en realidad lo que descubre es cuánto de eso hay en uno, cuánto de cierta locura hay en mí, cuánto de cierta maldad, podríamos decir, hay en mí. Y ahí es donde empezó a tambalear el concepto imaginario que yo tenía de mí mismo, ¿no? Y podría decir que ahí sería un momento de salud mental importante. ¿Por qué? Porque uno desconoce también que hay mucho de esa locura también presente en uno. Hay mucho también de esa miseria humana presente en uno. Pero curiosamente también, a medida que uno empezaba a percibir todo eso, lo paradójico, ¿no? Porque, sobre todo en el ámbito de la cárcel, lo que uno empezaba a darse cuenta que detrás de esa fachada a veces de maldad, de violencia, cuánta bondad hay en esas personas. Y por ejemplo, uno veía detenidos que tenían, ¿no?, un aspecto así bastante bravo, personas que uno conocía sus prontuarios, sabía que se habían piloteado con la policía, personas que infundían como un cierto temor. Y a medida que uno hablaba, lo que encontraba era un niño, un chico, o personas con las que uno se ponía a charlar, detenidos, ¿no?, que se ponía a charlar también con una apariencia a veces bastante intimidante, podría decir, y después de una conversación que me digan:
a mí nadie me habló como usted. Pero no porque yo hablara de modo especial, sino que simplemente alguien se detuvo a hablar con ellos. Entonces, la experiencia que se fue dando es encontrar lo paradójico que hay, ¿no?, en el mundo. Por un lado, uno cree que ahí están las personas que son bravas, y de hecho lo son, pero también lo paradójico que el bien y el mal está como muy enredado, muy junto, casi como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Ahora, hoy día se habla bastante de salud mental, ¿no? Se habla bastante. Tenemos la ley de salud mental, 26657 creo que es. Y también hay como consignas que van circulando que de algún modo orientan hacia cuestiones de salud mental, pero son consignas que me gustaría repasarlas un poquito con ustedes. Consignas, exacto. Por ejemplo, tenés que ser feliz. Por ahí lo habrán escuchado. Te mereces ser feliz. Y uno podría decir sí, claro que sí, ¿no es cierto? Está bueno ser feliz y buscar la felicidad, no vivir sujeto a un autorreproche, a un autocastigo. Pero también esa consigna lo que encierra es una buena orientación para deprimirse. ¿Por qué? Porque si no soy feliz, entonces empiezo a sentir que no encajo en este mundo. Y a la vez uno lo que sabe es que esta vida es una vida dura, es una vida donde no solamente dura, sino que lo que hay es, la vida es conflicto. Otra consigna que a veces puede circular por ahí es, por ejemplo, vos tenés que estar primero, ¿no? Uno podría decir, está bueno, porque a veces uno se posterga, uno no se cuida, uno se abandona, y la consigna, vieron que a veces se dice, yo primero, yo segundo yo, tercero yo, bueno, perfecto, pero detrás de esta consigna también hay algo que uno podría cuestionar. ¿Por qué? Porque uno no es sin el otro, ¿no? Uno se constituye en sujeto de la palabra en la medida que es hablado por el otro. Entonces, esta consigna individualista también podría ser como, por un lado válida, pero por otro lado cuestionable. Otra consigna que a veces circula por ahí, por ejemplo, para ser feliz en la vida, uno podría traducirlo como para tener salud mental, tenés que tener pareja. Como si el amor de pareja fuera la solución de todo, de la vida. Me parece que ahí está sobrevalorado el amor de pareja. Y cuando uno no tiene pareja, ¿qué dice? Estoy solo. ¿Cómo estás solo? ¿No tenés mamá, no tenés papá, no tenés amigos? Sí, pero no tengo pareja, entonces estoy solo. Bueno, es curioso eso también, ¿no? Otra de las consignas que a veces puede circular por ahí es, tenés que deconstruirte. Vieron que la palabra se usa mucho. Y está bien, sí, no lo negamos, ¿no? Pero la deconstrucción a veces pareciera que termina barriendo con las estructuras simbólicas de la vida. Y barrer las estructuras simbólicas de la vida es también como barrer las instituciones. Y sin instituciones no hay anclaje para el lazo social, ¿no? Y ahí hay filósofos que reflexionan sobre esto, y hay, por ejemplo, este filósofo sociólogo, es más que filósofo, es Sigmund Bauman, ¿no?, que habla de la liquidez
concepto de liquidez, es decir, ahora todo es relativo. Los lazos sociales son como muy frágiles. Otra consigna que a veces puede circular por ahí es: tenés que soltar. Soltar. Podríamos decir fenómeno. Sí, hay que soltar. Pero el problema me parece que hoy día es que no hay lazo con el otro. No hay vínculo, más vale hay miedo al compromiso. Otra consigna también, podríamos decir, tenés que evitar relaciones tóxicas. Vieron que son palabras que se van usando hoy día. Y sí, uno podría decir, estamos de acuerdo, ¿no? Hay relaciones que son tóxicas, que hacen mal, sería bueno evitarlas, pero me parece que detrás de eso también lo que hay es la idea de evitar conflicto. Es decir, si con la persona que estás hay conflicto y ahí ya hay algo tóxico, raja, bueno, también eso me parece que es cuestionable, ¿no es cierto? Es decir, la vida, las relaciones humanas, los vínculos implican conflicto. Entonces, ¿qué es salud mental? ¿No? Podríamos decir, preguntarnos qué podemos aproximar al respecto. Y acá me gustaría citar una frase, algo que una vez le preguntaron a Freud en el año 39, un periodista, y le preguntó cómo era una persona madura, ¿no? Que podríamos también traducir madura como una persona que tiene salud mental. Y él respondió, uno esperaba por ahí una respuesta compleja, un desarrollo psicológico, metapsicológico. Y Freud respondió, amigo, la persona que es capaz de amar y de trabajar. Así nomás. Por ahí uno puede decir, bueno, habría que desarrollar, ¿no? Cómo amar, cómo trabajar. Pero en el fondo lo que ahí está diciendo, y que es una orientación me parece muy válida para tener en cuenta qué estamos diciendo cuando hablamos de salud mental, es un saber hacer con la vida, un saber hacer con las angustias, un saber hacer singular con la sexualidad, con los conflictos, un saber hacer con la realidad. Y hago un pequeño paréntesis. Ustedes vieron que la Organización Mundial de la Salud dio y da una definición de salud. Y también podríamos hoy cuestionarla un poco, atrevidamente, de mi parte. En un momento decía es la ausencia de enfermedad. Ahora lo que plantea es el completo bienestar físico, psíquico, social, el cuerpo espiritual, todas las dimensiones no humanas. Completo bienestar. Cuando dice completo, ahí uno diría, para un cacho, porque intentamos, ¿no?, tener un bienestar físico, psíquico, pero hablar de completud me parece que ya ahí nuevamente nos impulsa hacia lo ideal, como si dijéramos, como decíamos antes, tenés que ser feliz, perfecto, pero por ahí en esa aspiración hay un ideal tan grande que, como todo ideal, queda siempre inalcanzable. ¿Y qué pasa? Ahí me deprimo, no llego, y entonces no puedo ser feliz, no soy completamente sano. ¿Y uno qué es lo que ve en el consultorio? ¿Qué es lo que ve en la calle? Y ahora por ahí no me remito a situaciones más extremas, ¿no?, como pueden ser en los hospitales. Pero ¿qué es lo que ve? Más vale, uno dice, estábamos diciendo cómo la salud mental parece que tiene que ver con un saber hacer, con la realidad, con la vida, con
con los conflictos, con las zonas oscuras de uno. Y me detengo en esto, porque uno lo que ve es, más vale que la gente está abrumada por la realidad. La gente muchas veces está desorientada con la realidad. La gente no tiene interés en la realidad. La gente se pelea con la realidad. Y ahí es donde quiero poner un foco, porque pareciera que hoy día el conflicto que subyace a distintas patologías es y tiene que ver en cómo nos relacionamos con la realidad. Parece que ahí hay algo, y ahora lo quiero por ahí comentar un poco más. Porque no se trata tanto de conflictos internos, como inhibiciones, o como cuestiones más neuróticas. No, por ejemplo, cuando digo neurótica, ¿qué digo? Por ejemplo, el paciente que viene y por ahí comenta que se está peleando con su jefe y viene sucesivamente a sesión y habla de la dificultad que tiene para relacionarse con su jefe, y lo que subyace ahí por ahí es un conflicto con su papá. Ahí estaríamos en una cuestión más interna y un conflicto más neurótico. O cuestiones por ahí psicóticas, que son más graves, sobre todo psicosis que ya estallaron, explotaron en síntomas distintos. Es bravo eso, a veces. Recién comentábamos con el padre Rubén Soto, que está en el Hospital Alvear, que la gente, los voluntarios, había un grupo de gente que se iba a capacitar y tenía miedo, y es lógico. A veces se viven situaciones muy difíciles, situaciones que uno no sabe qué hacer. Yo no me olvido más atendiendo a un paciente psicótico, esquizofrénico, esquizofrenia paranoide. Yo ya era grande, ¿no es cierto? No era tan tierno, sin embargo, la persona asediada por esas voces internas que lo torturan, le hacen muy mal. Le pregunto, ¿qué te dicen esas voces? Estábamos en el consultorio, en el hospital, y me dicen, mata al psicólogo. Lo comento porque nunca más me lo olvido, ¿no? Son cosas. Hasta el capellán. Hasta el capellán. Son cosas que te dan ganas de salir corriendo. O cosas que te sorprenden totalmente, ¿no? Paciente totalmente ensimismado. Estamos hablando de casos graves, así residuales, con años de por ahí una esquizofrenia residual, donde los defectúa, los deja apagados, desconectados, aparentemente desconectados. Así también, ¿no? Un paciente que siempre estaba como en su mundo desconectado, después de años, lo vuelvo a ver. Había pasado un tiempo, ¿no? Como no sé si 6 años, 4 años, y lo saludo y me dice, ¿cómo le va Salvador Pandolfi? Upa. Uno lo veía desconectado, pero parece que a veces, como se diría, la transferencia en la psicosis, ¿no? Existe. Pero les decía, no se trata de estos casos donde hay un conflicto más interno, lo que hoy vemos. Decía, lo que uno ve más vale es que parece que hay una dificultad en cómo uno se relaciona con la realidad, cómo hay cómo se constituye un yo, un sujeto que pueda relacionarse con esa realidad, con una realidad que es tensionante, que es conflictiva. ¿Cómo puede relacionarse con esa realidad? Y que cuando decimos realidad, no estamos diciendo lo que se ve, lo que se percibe, lo dado. Y acá avanzo un poco más,
y quiero decir esto, cuando uno dice realidad, ¿cómo se relaciona con la realidad? Me diría mejor, y acá tomo un poco lo que dice un psicoanalista, Luciano Lutero, ¿cómo se constituye la realidad? ¿Cómo se constituye la realidad? Ahí hay un punto que está como en cuestión hoy día. Y cuando digo cómo se constituye la realidad, lo que estoy diciendo es cómo incluyo la noción de los otros en el psiquismo. Cómo incluyo la posibilidad de otra versión. Cómo incluyo la noción de los otros y por consecuencia incluyo y constituyo bordes psíquicos. ¿Qué es una persona loca? Uno dice el psicótico, el esquizofrénico, pero la persona loca, podríamos decir una cosa más amplia, la persona loca es la que tiene una única versión. Esa es la persona loca en realidad. Yo soy así, y por ahí uno ve gente, ¿no? Muy segura, y está bueno que una persona tenga seguridad psíquica, pero esas personas como muy seguras de sí mismo, de quién son, esas personas que uno habla y no les entra bala, podríamos decir. Porque introducir la noción de los otros en el psiquismo, decimos, es abrir la posibilidad de la otra versión. Cuando uno se relaciona con la realidad desde el sentir, por ejemplo, no se obtura la posibilidad de esa otra versión. Hoy día también pasa eso, no, yo lo que siento es esto. Me pasó con pacientes, ¿no? Un paciente que les cuento un poquitito. Había ido, estaba reunido con su familia, su esposa, sus hijos, su papá. Parece que la reunión y el almuerzo era muy agradable. Con el papá se puso a charlar, copa va, copa viene, bueno, se pasó un poco de copas. La cuestión es que la esposa, esto era a unos kilómetros de la capital, en Escobar, creo. La esposa enojada, cuando ve a su marido que ya estaba un poco pasado de copas, parece que era bastante, lo acuesta y ella se va, se vuelve a su casa con los hijos, lo deja en la casa esa de Escobar. Cuando él se despierta, sufre así como un cuestionamiento muy grande, porque empieza a decir, mi esposa me abandonó, yo siento que ella me abandonó. Y empieza a cuestionarse cómo seguir con una esposa que me dejó. Yo le pregunto, ¿y qué habrá sentido tu esposa? Y ella también habrá sentido que yo la abandoné. Con lo cual, entonces, ahí se relativizó la fuerza que tenía ese sentir que ella me abandonó. Entonces, a lo que voy es cómo a veces cuando uno se para desde el sentir a la hora de relacionarse con la realidad, lo que hace a veces es constituir una versión blindada de la realidad, de la cual uno no se mueve de ahí, y ahí está la locura, podríamos decir. Me pasó también con otro paciente, por ejemplo, muchacho joven, estudiante de la facultad, ingeniería informática, y en la sesión me hablaba no era la primera vez, me hablaba de por qué lo habían bochado en, no sé, una materia técnica, y desarrollaba todas cuestiones de esa materia, cosa que yo no entendía nada, y así pasaba la sesión. En un momento le digo, fulano, vos sabés que mientras vos estás hablando, yo estoy navegando en cualquier
clarita, porque vos me estás hablando de algo que yo no entiendo. Ahora, les hago una aclaración previa. Este flaco se sentía siempre solo, que los demás lo dejaban solo. Y yo le digo, ¿vos te das cuenta que hablando como estás hablando, me dejás afuera? Claro, el flaco se quedó. Y ahí es donde también, ¿no? Pongo este ejemplo porque él se sentía solo y que la gente lo dejaba a él. Y en realidad lo que estaba pasando es que era él el que dejaba fuera a la gente. Porque seguramente, porque después me dice, mi mamá, mi novia me dicen lo mismo que me decís vos. Claro. Cuando uno se relaciona con la realidad desde el sentir, esto es lo que sucede. Uno constituye una versión cerradita, blindada, única, y no cabe la posibilidad de que sea de cierta flexibilidad. Ahí está la locura. Y cuando yo digo constituir la realidad, es un trabajo psíquico. Cuando es solamente desde el sentir, no hay trabajo psíquico. Hay como un sentir, podríamos decir, en bloque. Esto es lo que uno ve mucho hoy día. Y cuando empezamos a observar estas cuestiones, lo que vemos más vale es un sujeto muy pasivizado, que le cuesta la vida, un sujeto que la vida se le hace difícil, las tensiones de la vida, los conflictos de la vida se le hacen difícil, y de este modo lo que uno ve también es que hay un proceder como hipersensibilizado. Hay como una sensibilidad excesiva, y que saben que eso lo que trae como paradoja es una indiferencia enorme hacia el otro. Siento todo, siento mucho, la vida me cuesta, siento excesivamente la realidad, pero el otro, ya no sé, qué sé yo, ¿no? Hay una indiferencia enorme hacia el otro. Y cuando uno se para en esa situación de esa hipersensibilidad, lo que sucede también es que el modo de actuar es un modo muy reactivo. Se actúa, impulsos, impulsividad, muchas patologías del acto, como se dice, ¿no? Se habla mucho de los border, ¿no? Border es una categoría que se usa, ¿no? Este tipo de proceder donde inestable, impulsivo, donde uno por ahí propenso a la droga, propenso a autolesionarse. Pero también cuando empieza uno a relacionarse con la realidad de este modo, lo que pasa es que empieza a sentir, y acá digo otra cuestión que me parece que es como otro piso sobre el cual hoy nos estamos moviendo, es que uno se empieza a sentir y relacionarse con la realidad desde el miedo. El miedo parece que es algo que sí que está también muy, muy, muy extendido. Vivimos con miedo. Y con miedo empiezan a aparecer patologías, ¿no? Patologías obvias, hipocondría, ataques de pánico, ¿no? Hoy día habrán escuchado por ahí seguramente mucho de esto. ¿Qué hacer con el miedo? Uno diría sacárnoslo. Sin embargo, fíjense que el miedo en general, en el miedo, diría mejor, hay un saber acerca de uno. Hay algo de uno que está ahí presente en el miedo que sería bueno escucharlo. El miedo muchas veces lo que dice es cuestiones no resueltas de uno, y a veces una integración yoica media floja, media deficiente de uno, angustias tempranas de uno.
Y el miedo, entonces, más que evitarlo, a veces sería bueno vivirlo. Ahora, desde ya que hablamos del miedo, que no es el miedo que circula en la sociedad, porque la verdad que es cierto también, ¿no? Hoy día vivimos en un momento y una sociedad donde uno tiene miedo. Uno sale a la calle de noche y tiene miedo, o sale de día y tiene miedo. Ahora, el miedo siempre tiene un origen en la infancia. Aún cuando se reactiva, ¿no? Yo les decía, este miedo fóbico que me agarra a mí a la hora de hablar ante la gente, siempre, todo miedo tiene un origen en la infancia. Y uno podría clasificar acá como 3 tipos de miedo, que son los que en el fondo de algún modo u otro después circulan a lo largo de la vida de uno, activándose en distintas situaciones, ¿no? Uno, el miedo primero, pensemos que un chico que viene a este mundo viene y está en una situación de pánico total. El miedo primero que por ahí podríamos clasificar es el miedo a la oscuridad. Miedo temprano, pero un miedo que se activa de distintas maneras a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la oscuridad podría ser como una metáfora de aquello que nos devora, de aquello que nos envuelve, de aquello que nos traga. Entonces, una pareja puede pasar, empiezan a salir, el hombre, que es el que suele a veces reaccionar de este modo, ve que la cosa empieza a andar y ¿qué hace? Bueno, no, es preferible que nos tomemos distancia, no, te confundiste. ¿Qué pasó? Miedo a ser devorado, tal vez. Miedo a ser tragado. Esa persona por ahí tendría que empezar a trabajar qué le pasó, no en la infancia, porque eso uno no lo recuerda, pero sí trabajar ese miedo. Hay un miedo secundario al miedo a la oscuridad, que es el miedo a estar solos. También acá, ¿no? El miedo a estar solos es un miedo que se vive de niño, de chico, de bebé, pero que se activa después a lo largo de la vida, de distintas maneras, ¿no? El miedo a estar solo es un miedo que el bebé y los padres tienen que trabajarlo empezando a estar solo el bebé, a dormirse solo, no estar todo el tiempo en los brazos de sus papás. Y ese miedo, cuando se trabaja de algún modo, cuando se puede transitar de la mejor manera, lo que produce ¿qué son? Los bordes. El estar solo, el poder estar solo, cuando el bebé empieza a poder estar solo, de algún modo ya está tejiendo esos bordes que lo van a ayudar a relacionarse con el afuera. Empieza a haber un yo, empieza a poder tejerse la posibilidad de relacionarse con la realidad de un modo mejor. Y un tercer miedo también, siempre un miedo, cada vez, uno de estos miedos son como secundarios al anterior. Es el miedo a lo externo, a lo intrusivo. Y también esto, ¿no? Un miedo muy temprano, pero que el bebé de a poco lo tendrá que transitar. Y en la vida también. Y cosa que se activa también, ¿no? Uno puede decir que es un miedo de temprano, pero sigue presente también cuando por ahí uno tiene 60 años, que es la realidad como amenazante, ¿no? Que se vive mucho. Uno escucha mucho eso en el consultorio y es algo conocido. El lunes, por ejemplo, siempre es un día donde uno amanece con más angustia. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar los compromisos, la realidad. Y a veces pasa algo de eso, ¿no? Que uno siente que la realidad se me viene encima y uno siente como cierta amenaza. Algo de ese miedo nuevamente se activa. Ahora, decíamos, lo que vemos es el modo de relacionarnos con la realidad. Hay algo ahí que está
fallando. El modo de constituir realidad. E insisto, constituir realidad, que es introducir la noción de los otros, la posibilidad de la otra versión, la posibilidad de los bordes. Porque si no, lo que está pasando es ese modo reactivo de movernos y de actuar y de estar apoyados y basados en el miedo, lo cual la vida se hace muy difícil cuando es solamente desde el miedo. ¿Por qué? Porque desde el miedo lo que empieza a ver es como un fondo panicoso. Hay un fondo de pánico. Desde el miedo lo que hay es un fondo de hipersensibilidad, de hiperexcitabilidad. Desde el miedo lo que hay es un sentir sensaciones en bloque. Y ahí entonces es donde se hace fácil la posibilidad de el ataque de pánico. Lo escucharon, eso no es el ataque de pánico. Hoy día se habla mucho de eso, pero no siempre es ataque de pánico cuando pasan algo parecido, ¿no? El ataque de pánico es esa cosa de sentir. Nadie se muere del ataque de pánico, pero uno siente que se va a morir, ¿no? Hay una sensación de que de verdad llegó el momento, se terminó la vida. Sudoración, parestesia, se dice cuando uno empieza a sentir que los miembros se le están como acalambrados, de hormigueo en las manos, y terminan en la guardia, en general, medicados con ansiolítico. Y después se empieza el tratamiento. Es decir, primero se sale de la crisis y después empieza, por ahí puede haber un poco más de lugar para la palabra. Un modo de tratamiento del pánico que uno a veces lo hace sin darse cuenta, es también a través de la hipocondría. La hipocondría es esa vivencia de que algo grave me está sucediendo en cuanto a enfermedad. Y que siempre es una vivencia que va como rotando. Tuve algo en el pulmón, me parece que por ahí puedo estar teniendo un cáncer, después al poco tiempo, me parece que es el corazón, una válvula que por ahí puede estar tapada, y cosas graves en general. Es durísimo eso, ¿no? Porque el hipocondríaco empieza a circular por los consultorios médicos, a peregrinar, por los consultorios médicos, consigue 10 minutos de alivio, cuando el médico le dice no tenés nada, pero a los 10 minutos vuelve, otra vez. No, otra vez me está pasando algo. Es difícil, muy difícil. O las fobias también, desde los miedos aparecen las fobias, aunque las fobias ya empieza a haber un tratamiento psíquico interno, ¿no? De algún modo, en la fobia hay un ritual que el yo se tiene que asegurar, ¿no? Es decir, el objeto fóbico pasa a ser como un ritual, es decir, tengo fobia a las palomas, por decir algo, y en esas palomas que temo, en realidad yo estoy trasladando hacia afuera algo que tiene que ver con lo interno. Y sin ir a la fobia propiamente, después están los miedos fóbicos, del que yo les hablaba, en lo cual me anoto. ¿No? Los miedos fóbicos es esta cosa de sentir que de pronto parece que el yo se va a desintegrar, que uno siente una fragilidad en ese momento que no está buena, y lo que tiende a hacer que es rajar, escapar, huir. Generalmente el miedo fóbico también lo que hace es que uno tenga un carácter muy rígido, porque no me saques de lo que yo espero, porque me pones algo que me sorprende y me voy a sentir amenazado. Es difícil vivir así. Pero es que, como les decía, ¿no? Si no es algo que realmente invalida, hay que afrontarlo, ¿no? Es parte de la salud mental. Ahora, un muy breve repaso, ¿no? Decía, percibimos que lo que hay hoy día es un modo defectuoso de relacionarse con la realidad, que no es lo dado, insisto, sino que es el modo en que se constituye la realidad. Es decir,
el modo en que incluyo la noción de los otros en mí, en el psiquismo, un modo en que abro la posibilidad de esa otra versión que me aleja de un planteo rígido, cerrado, loco, y un modo de generar bordes. Sin bordes, sin esos bordes psíquicos, no hay posibilidad del otro. El otro, más que otro, pasa a ser una cuestión fusional. Me fundo con el otro, pero ahí no hay otro. Y esto, a ver, uno lo dice así, pero después ustedes deben tener experiencia de relaciones afectivas que se dan desde esta lógica. Y cuando decimos bordes, también decimos la posibilidad de separación en el vínculo. Sin separación, sin esos bordes, no hay posibilidad de vínculo. No hay posibilidad de ese otro. Tengo hoy un paciente en estos días que tiene que ver con esto de los bordes, como a veces, ¿qué es constituir un borde también, no? Un paciente que me cuenta la angustia que le produce cuando la novia, por ejemplo, ante situaciones sin mayor trascendencia por ahí, que puede ella atravesar, de pronto es como que se encierra un poco y no le da la misma atención que él le da habitualmente. Y él habla de ella como si fuera el amor absoluto de su vida. Muchacho joven. La cuestión es que cuando vamos hablando aparece también la situación de que su papá, cuando él era chiquito, parece que lo abandonó. Y él deduce que por ahí algo de eso es lo que él le transfiere a ella cuando ella no es que lo abandona, sino que por ahí, como nos puede pasar a todos, no siempre estamos absolutamente receptivos, abiertos. Él lo traduce eso como una situación de crisis, pero sin embargo cuando se da cuenta de que es él el que está trasladando algo de su propia historia, ahí se produce un borde, ¿no? Porque esto es mío de algún modo, no es ella, acá es algo mío que yo estoy trasladando. ¿Qué se produce ahí? Como una especie de separación. Ahí es como que se aleja de un planteo más fusional. Otro ejemplo también que me pasó con un paciente, también muchacho joven, que no se sentía bien, se sentía muy inseguro. La cuestión es que también con su novia, él estaba con una relación como demasiado pendiente o dependiente, que le mandaba cartitas de amor muy seguido, un muchacho joven, 20 y pico de años. Yo digo cartitas de amor, no suena despectivo de mi parte. Cartas de amor. Cartas de amor, le mandaba regalos. Cuando él empieza a hacer el tratamiento psicológico, empieza como a ocuparse más de él, ¿no? Empieza a estar mejor, empieza a ocuparse mejor de su facultad, empieza a ocuparse mejor del gimnasio, empieza a comer mejor y empieza a tener un trato distinto con ella, pero no malo porque la sigue queriendo, la sigue amando como siempre, pero está como más parado sobre sí mismo. Y ella eso lo tradujo después como una especie de, no me querés como antes. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se produjo un borde, se constituyó un borde. Él de algún modo, cuando empezó a ocuparse de su vida, ahí puso un borde a esa fusión en la que estaba actuando con su novia, cuando él estaba, y él lo decía, se sentía mal, y es como que se había agarrado de ella como una especie de salvación. Y cuando digo borde también podemos citar yo siempre leo a un monje, Tomás Merton, se lo recomiendo absolutamente, es impresionante, trapense,
Él tiene una frase que es algo así, que dice: sin un cierto elemento de separación no hay compasión. Está bueno, está muy bueno, ¿no? Sin un cierto elemento de separación no hay compasión. Por lo tanto, y ya podríamos decir terminando, ¿cuál sería como mi propuesta para terminar esta charla, ¿no? Remarcar la importancia de esos bordes psíquicos. Y cuando digo bordes psíquicos también, por ahí, y acá pongo otra palabra, que es la posibilidad de trabajar lo que tiene que ver con la aceptación. ¿Por qué? Porque lo que pudiese ser más funcional se lleva por delante la realidad. Cuando hay cierto borde, lo que hay es también una aceptación de la realidad, lo cual uno lo dice así de fácil y ustedes lo saben también muy bien, lo difícil que es de verdad aceptar la realidad, de verdad aceptar la realidad. Aun cuando se la quiera transformar, cuando haya que transformarla, si no se parte de cierta aceptación, no se puede, ¿no? Es casi como ese dicho teológico que dice algo así como: no se redime lo que no se asume, creo que es. Aceptar la realidad, porque generalmente la realidad defrauda, decepciona, pero no porque la realidad sea mala. Lo que pasa es que uno sale al encuentro de la realidad con lo que uno quiere encontrarse. Y como última cosa, yo lo que quisiera remarcar también, y ustedes, sobre todo ante ustedes que son voluntarios, creyentes, es la importancia de la vida espiritual. Yo, una de las experiencias que tuve cuando empecé a hacer terapia, es la íntima conexión que hay entre la salud mental y el Evangelio. Porque en realidad la salud mental tiene que ver con lo mismo que pretende el Evangelio en un punto, que es ser auténticos. Heidegger tiene una frase, ¿no? Vida auténtica, vida inauténtica. O Winnicott, un psicoanalista inglés, habla de verdadero self y falso self. El self es uno mismo, el uno mismo. El falso self es esa existencia ilusoria que tapa al verdadero self. ¿Qué? La vida espiritual, si es vida espiritual, lo que hace es desmontar cada vez más ese falso self, esa vida ilusoria, esa mentira que tenemos. Que yo les compartía al principio mi experiencia en el borde y en la cárcel, es como el atravesar por esas realidades, uno de los efectos que hizo fue desmontar la imagen que yo tenía de mí. Imagen imaginaria, ficticia, mentirosa. Y no es que me encontré con mi verdad, porque eso es un proceso de toda mi vida, de toda la vida. Pero la vida espiritual, si es realmente auténtica, nos lleva a una auténtica, a un camino de autenticidad. El Evangelio en eso es genial, uno podría tomar un montón de aspectos, ¿no? El fariseo, ¿qué tenía en la época de Jesús? Una versión única de las cosas, ¿no? Estaba encerrado en su idea, en su ideología. Uno podría decir, desde la salud mental, se abre la posibilidad de esa otra versión.
aquel que pudo salir de esa situación de la vida del fariseo para poder escuchar una novedad como la que proponía Jesús, esa persona sí tenía la capacidad y la apertura como para eso, esa otra versión que lo sorprendió seguramente. La vida espiritual también es encontrarse con que Dios es ese otro que uno no lo entiende, que cada vez es más misterioso y que cada vez nos deja más, ¿cómo podríamos decir?, atentos a lo que podríamos llamar el misterio de Dios, el misterio de la vida. ¿Cuántas veces una falsa vida espiritual se decepciona porque uno pretende, ¿no?, que Dios sea de este modo, que Dios me haga esto, me responda esto? Y mismo lo que decíamos antes, desde el sentir, cuando uno se relaciona con la realidad, desde el sentir se obtura la posibilidad de constituir realidad, se obtura la posibilidad de una salud mental y de un planteo auténtico del Evangelio. Cuando yo desde mi sentir me relaciono con Jesús o con Dios, me voy a sentir cada vez más reducido. ¿Por qué? Porque de mi sentir puede pasar cualquier cosa. Un día puedo sentir, otro día no. Los que, hermanas, sacerdotes, ustedes todos, tienen la experiencia de que empiezan a andar en la fe y de pronto se sienten cosas muy lindas, pero de pronto empieza un vaivén de sensaciones. Y a veces temporadas largas de sensaciones que pueden ser de todo tipo. ¿Y eso que es indicativo? Puede que sí, puede que diga algo, pero en realidad, si yo me quedo parado ahí, me estoy parando en un planteo que puede ser muy mentiroso. Pero hay que bancarse la posibilidad de que ese Dios que me trascienda me conduzca aun cuando no entiendo nada. Y aun cuando por ahí no siento nada. Eso es lo que yo les planteaba de esa posibilidad de abrirse al otro, constituir realidad, pero no desde el sentir, sino desde ese trabajo psíquico en el que yo introduzco en mí esa versión de los otros. Bueno, ponemos un borde acá. Bueno, por un lado, muchas gracias, querido Salvador. La verdad es que es profundo y lindo, pero a la vez, no sé si les pasa como cuando hablan de piojos y nos rascamos la cabeza. Bueno, ¿cuál es el número de teléfono de tu consultorio? Hoy creo que todos nos convertimos en pacientes, ¿no? O en psiquiatras. Se van a llevar acá un pool de pacientes porque tenemos un poco de todo eso. La verdad es que no es solo dirección espiritual del Evangelio, sino también, bueno, cómo uno se conecta con la propia salud y bienestar de uno. Lo que vamos viendo a diario con el mundo que caminamos y el mundo que está al año. Vamos a tener unos 20 minutos de preguntas. Yo tengo una primera pregunta. ¿Me puedes agendar este viernes? No. Una primera pregunta que está muy hoy, y después bueno, vamos pasando el micrófono. Mucha gente dice, estoy como depre, la depresión está muy fuerte, no tiene ganas. Me acuerdo, yo no sé si cuando vos estabas de residente en el hospital, que siempre me llamó la atención, un hombre que tenía depresión. Y lo trajeron de la casa al hospital, se levantaba de la cama al baño a hacer número 1 y número 2 y volvía. Hacía 7 meses que no se bañaba. Las enfermeras heroicos 4 veces lo tuvieron que bañar para sacarle mínimamente el tufo que tenía. Y la depresión te deja tirado, ¿no? Y hoy veo mucha gente con tristeza y cuando se prolonga una depresión fuerte, ¿no? Y la verdad es que
y además nosotros cuando charlamos no sabemos qué hacer, qué decir, porque nada sentís que sirva, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poco de esto, de qué se trata cuando hablamos de depresión, cómo acompañar. Y después, bueno, los que quieran, vamos pasando el micrófono y preguntas hasta las 11. ¿Te metí en algo está bueno. difícil? No, digo, sí, difícil es la realidad. La depresión, yo apenas arrimo algo. Me parece que, a ver, algo que solemos hacer los psicólogos, pero que ustedes también lo pueden hacer, me parece tranquilamente, que es que uno diferencia cuando hay una depresión, si es una depresión reactiva o una depresión endógena, profunda. ¿Cómo se diferencia? Cuando hay una razón, ¿no? Es decir, una cosa es la persona que se deprimió porque se le murió un familiar, porque se separó, donde hay depresión, pero a veces ahí hay que discernir, porque por ahí hay un proceso de duelo. Y si hay duelo, hay que respetarlo. Hay que respetar todo, vale, si está deprimido también. Pero quiero decir, duelo no es patología. A eso voy. Duelo no es enfermedad. Al contrario, que haya duelo quiere decir que hay una posibilidad de elaborar aquel bombazo, aquel piedrazo grande que recibió en la vida esa persona. Entonces, lo primero me parece eso, ¿no? Distinguir si uno puede discernir que ese bajón, ese estado depresivo, tiene que ver con algo que la persona les cuenta y les dice: me acabo de separar, se murió, no sé, un familiar. Entonces ahí, por ahí es acompañar un duelo. Acompañar un duelo es algo delicado, proceso largo, pero por otro lado, si es una depresión más profunda, que se diría a veces cuestión más psicótica, endógena, es cuando no hay exactamente un motivo y por ahí es una vez más que vuelve a ese bajón así tremendo. Entonces ahí estamos ante un cuadro por ahí más difícil. A un depresivo no hay que querer sacarlo de la depresión. No hay que querer sacarlo, ¿no? Lo primero que uno tiende a hacer a veces es querer como mostrarle el lado bueno de la vida. No, error, lo deprimimos más. Mirá los hijos que tenés, y sí, pero no puedo salir. Pero mirá, si tenés todo, peor. Sí, precisamente me deprimo, porque tengo todo y estoy mal. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que sobre todo es un acompañar sin querer sacarlo de esa situación, porque además se van a sentir cansadísimos si ustedes quieren sacar a un depresivo de su depresión. Les cuento algo que me pasaba en el Borda el primer tiempo. Yo entré y no podía entender cómo las familias dejaban a sus familiares en el Borda. Hay distintos tipos de patología en el Borda, ¿no? Una de ellas es por ahí un síntoma así depresivo profundo. Después de un año me di cuenta y entendí que la familia, ¿por qué podía pasar eso? No es que lo justificaba, pero entendí que sí, es muy difícil acompañar a una persona depresiva, melancólica. ¿Por qué? Porque lo que uno ve hoy día, más que depresión, es una melancolización, sería, donde entraría más dentro de lo que se llama trastornos narcisistas, es decir, me vuelvo sobre mí, toda mi libido sobre mí, me desengancho de la realidad y se me hace difícil empezar a volcar algo de mí hacia afuera y vivir desde el deseo. Entonces, volviendo a la pregunta de Andrés, lo que yo les diría lo que no hay que hacer.
¿no? Sobre todo. Esto es como los primeros auxilios que a veces te dicen lo que no hay que hacer, no hay que mover al paciente, no hay que, no sé, no me acuerdo ahora qué otra cosa, pero en este caso lo que no hay que hacer es querer sacarlo, y tampoco lo que no hay que hacer es avalarle la posición depresiva. ¿Qué quiere decir esto? La persona te cuenta que está depresiva y vos de algún modo te compadeces, pobre, sí, es difícil. Es decir, eso sería avalarle la posición depresiva. ¿Se entiende? Es decir, uno puede ser compasivos sin validarle la posición esa en la que está parado esa persona. Por ahí me preguntarán cómo. Bueno, eso es algo que se da en cada caso. Pero, ¿cómo estar con la persona? Pero no validarle, insisto. Uno valida cuando de algún modo parece que uno también se compadece, como diciendo, pobre, qué momento difícil estás pasando, ¿no? Esa cosa esa cosa que uno parece que también se pone así, con ese sentimiento bajón. Entonces, después cómo escucharlo, me parece que es lo mejor que se puede hacer, escucharlo sin validarle esa posición depresiva, ¿no? Por ahí, pararse de un modo más, acá sí también hace falta bordes, ¿no? Porque la depresión traga, y de pronto uno por ahí se siente que va siendo tragado. Es muy difícil desde el consultorio, cuando uno atiende pacientes que están melancolizados. A veces, le digo, y miren desde lo psicológico, quiero decir desde el tratamiento psicológico, que es algo que ustedes también tranquilamente pueden hacer. Escucharlos sin estar en esa validación de la posición depresiva es un modo de conectarlos con el estar a ellos. No sé si fui claro. Eso ya solamente es como si dijéramos, le están dando la posibilidad de que esa persona tienda un lazo desde el cual no se siga hundiendo. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Salud mental en adolescentes. Sí, buenos días. Salud mental en adolescentes, preadolescentes y chicos. Voluntaria del Hospital Pedro de Vizales, Casacuna. Cómo desde el rol de voluntaria poder acercarnos, entablar una pequeña relación, un vínculo, porque a partir de la pandemia te diría que en muchísimos casos, no solo en consultorios externos, sino también en internacional. De hecho, una de las cosas que se generó en el hospital fue dejar de utilizar la sala de internación de salud mental e incluirlos en salas de internación general, para no estigmatizarlos, digamos, ¿no? ¿Qué pregunta? La verdad que ya no sé qué decir. No sé qué decirte de verdad porque no es directamente. Yo estuve vinculado al mundo de Borda y la cárcel hace ya años que no, y ahora atiendo mi consultorio. El consultorio siempre son situaciones más tranquilas, dentro de todo, a veces no tanto. Atiendo adolescentes, claro, pero vos estás en una situación en un hospital en el cual el Elizalde, es decir, le trata problemas clínicos, no problemas de salud mental. Pero no hay un hospital de salud mental para
Tobar. Tobar García. Claro. García, pero de repente hay muchos chicos que les sale también con esta situación. Inclusive muchos judicializados. Claro. Mira, en principio, dada la velocidad que tiene el cambio en este mundo y en este tiempo, lo que creo que te vas a encontrar es con cosas que no entendés. Vas a encontrarte con consignas, dichos, modos de ser, modos de vivir el cuerpo, modos de vivir la sexualidad, que por ahí, supongo yo, no se terminan de entender o te van a resultar llamativas. Yo creo que eso lo que exige es una apertura enorme para poder, si vos haces el trabajo de entenderlos, solamente eso, te aseguro que ahí te vas a vincular. Trabajo de entender, que vos te sientes con un tipo que de pronto lo ves que, qué sé yo, tiene el pelo cortado de un modo, que tiene tatuajes de todo tipo, que de pronto te trata de un modo que te resulta medio chocante. Sentate de verdad a querer entenderlo antes que nada. Con lo cual te diría, tu posición tiene una posición muy receptiva. Si vos te sentás de verdad haciendo ese trabajo de querer entenderlo, insisto, y tu modo de intervenir y de vincularte va a ser más desde la pregunta que desde la respuesta. Si te ubicas desde ese lado, seguro que se va a establecer un vínculo. No se me ocurre otra cosa. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Aproveche porque ahora es gratis, pues en la consulta hay que pagar. Pasaros de la tarjeta. Bueno, gracias por responder que hacer lo que no, como nadie que está deprimido. Ahora, como diría Sergio, puedo decir a Luis que... No te entiendo bien. Ahora sí. A ver. ¿Qué consejo me podría dar a mí que a lo largo de mi vida me encontré con personas muy deprimidas y una de ellas se suicidó? Entonces, cada vez que se presenta alguien así, yo lo recibo, pero siento eso que me consume o que no. Me quedé muy sentida, muy mal, porque una de ellas se mató. Era un primo. Claro, entonces empieza con una serie de preguntas que yo no sé distinguir quién se va a suicidar y quién no, porque como que veo que todos hacen la misma pregunta, el mismo cuestionamiento, yo casi que doy las mismas respuestas y la verdad es que me quedé mal. Está buena la pregunta. Todas están buenas las preguntas. Hasta ahora, la de Andrés, la tuya. Yo creo que está buena porque vos te encontrás con lo que uno podría decir ese punto oscuro de uno. Es decir, nos pasa a todos, a los profesionales de la salud también. Es decir, uno, por algo es que un profesional de salud tiene que hacer un recorrido terapéutico propio en algún momento de su vida, si no, se torna una persona peligrosa, porque desconoce esos puntos oscuros que todos tenemos, esas zonas oscuras que de pronto te encontrás con alguien, tac, donde resuena lo oscuro tuyo, o lo conflictivo tuyo, lo conflictivo de uno, y a veces ahí es donde uno entra en la propia angustia, no sabe qué hacer. Lo primero, está buenísimo que hayas detectado
que a vos te pasa eso. Lo primero y genial es eso, que vos te diste cuenta que cuando volvés a tratar a una persona depresiva que por ahí ronda esa ideación suicida, de pronto por ahí vos empezás a sentirte mal, decís, como dijiste recién, le decís lo mismo que a otros, pero ¿por qué? Porque vos estás mal. Haberlo detectado ya es el principio y básico. A partir de ahí, lo que eso te está diciendo es que ahí encontraste un límite tuyo, un borde. Lo que te conviene a vos es, en ese caso, un límite. Lo que te conviene es correrte de esas situaciones. De algún modo, lo que sería bueno es que vos lo trabajes, con un tratamiento, charlando, no sé. Pero si te estás dando cuenta que cada vez que te cruzas con una persona que está en un estado depresivo y que aparece esa cuestión suicida en el medio, se activa en vos lo vivido en tu propia historia y te angustia y no sabes bien cómo manejarlo, como diría el dicho, salí de ahí maravilla. ¿No? Te tenés que correr. Y a veces, todos tenemos que hacer ese trabajo a veces. Los psicólogos también no podemos estar... es mentira que uno tiene que aguantar cualquier tipo de paciente, A veces uno tiene que saber decir, no puedo con este paciente. No puedo. ¿Por qué? Porque me angustia, porque me cansa, porque me aburre, qué sé yo. Puede pasar de todo. Entonces, lo genial que vos te des cuenta y que tengas la humildad de correrte. Y estaría bueno que lo trabajes. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta, Salvador. Algunos pacientes te dicen o uno escuchan, me diagnosticaron, tengo trastorno bipolar, soy bipolar. ¿De qué se trata eso de ser bipolar? Hoy día se dice mucho eso, ¿no es cierto? Creo que ustedes dicen, no, este es bipolar, yo soy bipolar. La vida transcurre en una bipolaridad permanente. Todos tenemos... Me acuerdo, esto fue un caso profundo en el Borda, ¿no? Un paciente que lo saludo un día, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, bien. Al día siguiente, lo saludo, no me acuerdo del nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El tipo estaba así, sumergido en sí mismo. Y le dije, che, ayer me saludaste bien, hoy no me das ni bola. Me dice el tipo una frase simple, pero espectacular. No todos los días son iguales. Tenía razón. Yo era desubicado. Ayer me saludaste bien, era una desubicación mía. Pero una de las cuestiones que charlamos antes de cómo constituir la relación con la realidad, constituir ese borde, tiene que ver en cómo poder afrontar las tensiones de la vida, los bajones, los conflictos. La vida es conflicto, las relaciones personales son conflicto. Es mentira que tenemos que estar siempre bien, todo pum para arriba. Es mentira, eso deprime. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que estar mal? No, pero la vida es conflicto. El estar bien tiene que ver con realizarse, pero uno se realiza a través de transitar conflictos. Entonces, esa bipolaridad hoy en día está extendida de algún modo porque pareciera que todos diagnosticamos extendidamente y fácilmente soy bipolar, esto es bipolar. ¿Por qué? Porque de pronto parece que nos cuesta bancar ese vaivén de la vida, que hay días que estamos mejor, hay días que se nos hace más difícil, y eso no quiere decir estar necesariamente mal. Ahora, el trastorno bipolar, propiamente, colega, vos lo sabés, es jodido, es algo serio, es algo bravo,
estaría dentro de la psicosis. Una bipolaridad de verdad transcurre entre episodios maníacos, a veces maníacos, es decir, de hiperexcitabilidad extrema, a depresiones profundas. Es decir, no es tan fácil ser bipolar. No es tan común ser bipolar. Pero la verdad que la persona que atraviesa algo así, sí, la pasa muy mal. Si bien en el episodio así maníaco, de excitación, por ahí se siente, entre comillas, feliz, porque está como completamente expandida, sociable, vende todo, regala todo, sonríe siempre, y a veces eso en grados muy altos ya directamente pasa a ser delirante. Y después, ya les digo, puede estar el episodio maníaco, pero también está el episodio de la fase depresiva, que ahí sí tenemos, por ejemplo, cuando hablábamos de depresión, no hay tal vez un motivo para estar deprimido. La persona que padece el trastorno bipolar, lamentablemente tiene esto, son como fases que a veces se repiten. De pronto está allá arriba, de pronto por ahí con la medicación se nivela, y de pronto deja la medicación porque se siente bien y otra vez abajo. Es clave la medicación ahí. Yo atendí a una paciente bipolar, difícil escuchar bipolar, porque habla, uno está ahí así, parado, y si querés decir algo, por ahí la persona no te quiere escuchar, porque te quiere que estés. Lo que sí hay que cuidar si uno tiene un ser querido bipolar o alguien, no sé, cercano, es la medicación. Eso es clave. La medicación es para toda la vida, estas son situaciones crónicas, pero la medicación es lo que le hace la vida vivible. De lo contrario, vuelve las crisis. Bueno, antes de terminar, no sé si uno a veces tiene con los pacientes, sobre todo los psiquiátricos más fuertes internados. El padre Morán Díaz, como lo conociste, lo conoces, decía, Ana Rafael, los locos son locos, pero no son tontos, no son salames, ¿no? A veces en el hospital Álvarez, cuando estaba la vieja guardia, había un paciente internado, las hermanas lo habían conocido. Padre, llévele ropa, son coreanas las hermanas, hablan así, padre, llévele ropa. Le llevé ropa a un paciente y me dice, no, pero no me intente convencer, yo soy del demonio, y me escupía. Otra vez le llevé ropa, porque había que no se podía lavar, seguía la guardia, no había cama, otra vez me habló, pero yo soy del demonio, me escupía otra vez. Ya lo pasaron a la sala, porque no se curaba de los escupitajos y su locura, que no se tendría en la sala de vuelta. Padre, no me intente convencer de nada, yo soy del demonio, me escupió y yo, mira, la próxima es, si vos escupís, yo no te traigo más ropa, vas a tener todo suyo. A la otra vez que voy a la sala, padre, por favor, siéntese, no disculpa. Parecía un monaguillo. ¿Qué pasó? Los que estaban ahí alrededor me dicen, no, padre, lo que pasa es que no vamos a permitir que escupa al padre, lo llamo al baño y lo vamos a tocar. Entonces, claro, estaba hecho un caballero. Entonces, encima la próxima vez que te metas con el padre así, te vamos a ir dando paliza. Yo sé que no somos hijos de rigor, ¿no? Pero es como eso de ir constituyendo bordes, ¿no? A veces. ¿Sabés qué? Yo no me olvido también esta experiencia del borde. Que a veces uno veía pacientes, hay pacientes y pacientes, situaciones, pero a veces uno veía pacientes hiperexcitados, con eso, ¿no? Ese cuadro que se llama de excitación psicomotriz, el tipo que parece, ¿no? Que cuando veían el uniforme azul de la policía, curiosamente se tranquilizaban. ¿No? Era en la época en la que estaba, no sé ahora si está la Policía Federal, pero antes estaba la policía. Era la policía de la ciudad. Ahora la Policía de la Ciudad. Claro, antes estaba la Federal.
cuando veía el uniforme, sin que hubiese situación de violencia de parte de la policía, pero veía el uniforme y curiosamente se tranquilizaba, con lo cual, desde ya, insisto, hay pacientes y pacientes, y hay situaciones y situaciones, pero a veces, cuando se dan este tipo de situaciones, no hay que tener miedo no digo a cagar a trompadas, pero sí de pronto es necesario, bueno, ni que hablar si se trata de pacientes que están dentro más de lo psicopático, es decir, los psicopáticos son aquellos que por ahí no tienen alterada la percepción, están orientados, saben quiénes son, todo, pero son difíciles, muy manejadores, bueno, ahí sí, con más razón, la intervención suele ser más directiva, no se trata de decir, bueno, a ver tu papá, tu mamá, no, es cierto, tiene que haber un límite, ese límite es, en toda cuestión de, digámoslo fácil para que se entienda, en toda cuestión de locura, hay desborde. Estamos hablando de los bordes porque la locura es cierto desborde. Y por lo cual se hace fundamental que algo del borde siempre se baraje, se trabaje, y a veces el borde puede ser así, ¿no? Una intervención directa que limite, que diga, bueno, pará, hasta acá, suficiente. La verdad es que ahora vamos a tener una segunda parte, después del break y el cafecito, donde va a hablar. Había una pregunta. A ver, hermana. No sería una Espera que le acerco el micrófono, hermana. De la persona. Digo que cuando la persona reacciona así, quedándose tranquila, y eso no es una situación de miedo, que no lo expresa, pero lo siente. Y puede pasar, sí. De pronto. Porque al ver, simplemente ver el color de la vestimenta de la persona, que lo tranquilice, es como si fuera un miedo interior, diría, ¿no? Pero que es necesario. Que no lo expresa. Claro, pero es necesario que sienta miedo ante la policía. Claro, no. A ver, hoy día la gente no tiene miedo a la policía. Más allá de cuestiones ideológicas, lo que sea, pero a ver, la policía es un límite y hay que decir, bueno, no, pará, hasta acá. Y antes nosotros cuando veíamos a la policía, y aunque no estemos enfermos, siempre teníamos miedo, respeto a ellos, ¿no? Porque siempre iban a... Es verdad. O sea que hay que seguir teniéndole miedo a la superior, a la madre provincial y al obispo. Pero la verdad es que es un gusto haber compartido con Salvador la mesa. Ahora vamos a tener un momento de break, recreo con café en el hall. Después va a estar Cintia cuando volvamos al regreso. Salvador es un grande, él formó parte del equipo de capellanes, vivió en Potosí con el padre Roberto Lelia, capellán del oncológico en ese momento, María Curie del Bancario, después el italiano, y es un amigo que cuando uno se encuentra siempre el tiempo lo transcurre, tiene este lindo de corazón abierto, y quiso seguir formando para meterse dentro del corazón humano. Después estudió salud mental, psicología, y seguir entendiendo qué pasa dentro del corazón del hombre, dentro del alma del hombre. Así que nosotros te agradecemos, pero muchísimo, muchísimo que hayas compartido con esta pastoral que tanto querés, que es la pastoral hospitalaria, la pastoral de la salud de Buenos Aires, y hayas venido a dar tu aporte desde tu experiencia del capellán en el hospital, en la cárcel, tu experiencia sacerdotal y tu experiencia como profesional de la salud. Así que bueno, muchísimas gracias.
Para mí es un honor estar acá, la verdad, es un gustazo enorme. Primero porque bueno, es un ámbito que tiene que ver conmigo, con mi historia, la pastoral de la salud. Y después también por mis amigos curas. Yo me siento parte de ellos de algún modo. Estamos en tareas diferentes hoy día, pero el cariño, el afecto está intacto. De modo que me hayan invitado, la verdad que les agradezco inmensamente y que además me enriquece a mí poder, sinceramente, gracias porque me enriquece a mí, me hace primero afrontar estos miedos fóbicos que yo les decía. Pero no, además siempre es lindo conversar, escuchar preguntas que a uno lo hacen pensar y bueno, también cuando uno se pone a pensar en cuestiones de salud mental, a ver qué cosas empiezan a barajar dentro de uno, también es algo que me enriquece. Así que gracias de corazón. Gracias.